Conduje más de 2 horas para llegar a mi casa del lago, el único lugar que aún se sentía como paz después de la muerte de mi esposa. Pero en el momento en que pisé el porche, me quedé helado. Mi hijo, Ethan, estaba recostado en mi silla, con su esposa y sus padres a su lado, bebiendo vino como si fueran los dueños del lugar. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya no tienes permitido estar aquí. Esta es su casa ahora». Sonreí, pero en mi mente ya había decidido que jamás olvidarían este día. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. Fue una sonrisa lenta, de esas que la gente confunde con obediencia. Mis dedos se aferraron al asa de mi bolsa de fin de semana hasta sentir las venas de mi muñeca presionando. Control Appeal. La luz del atardecer se desangraba en tonos dorados sobre el agua, la misma agua junto a la que Caroline y yo solíamos sentarnos, contando las ondas hasta que el sol desaparecía. Pero ese recuerdo se deshizo bajo el peso de lo que tenía frente a mí. Ethan se recostó hacia atrás, con un tobillo cruzado sobre la rodilla, un gesto tan casual que casi parecía ensayado. Madison estaba cerca de él, con el cabello arreglado con precisión, sosteniendo su copa de vino como si fuera un accesorio. Sus padres, Gerald con su cabello plateado perfectamente peinado, y Patricia con esa media sonrisa educada pero altiva, parecían sentirse en casa, demasiado en casa. Gerald me dio el tipo de asentimiento que le darías a un trabajador que contrataste por una tarde. Disculpen. Mi voz sonaba tranquila, casi plana. Así he sonado siempre cuando decido qué parte de mí mostrarle a alguien, la que negocia o la que desmantela. «¿Me escuchaste, papá?», dijo Ethan sin una pizca de duda. «Estamos aquí para el fin de semana. Y cuando digo estamos, incluyo a los padres de Madison. Van a empezar a ponerse cómodos. Esto ahora es de ellos». Eché un vistazo al interior de la sala. La manta que Caroline había tejido colgaba sobre el brazo del sofá, el mismo que habíamos escogido juntos. Había un montón de portavasos en la mesa de centro, los de cedro que fabriqué en mi taller el verano antes de que ella muriera. La copa de Patricia estaba directamente sobre la madera. «¿Desde cuándo?», pregunté despacio. «¿Algo que me pertenece se convierte en propiedad de otros sin que yo lo sepa?». Madison dejó su copa a un lado. «Desde que decidimos que tiene más sentido así. Ellos necesitan un lugar. Richard, casi nunca vienes aquí. Es egoísta dejarlo vacío». Vacío, en esa palabra quedó suspendida en el aire. El mes pasado había estado lijando la baranda del porche. El mes anterior, reemplazando la puerta mosquitera, pero nada de eso importaba para ellos. No se trataba de nosotros, se trataba de control. Gerald habló por primera vez, su voz impregnada de una cortesía falsa. «Estamos agradecidos por tu generosidad, Richard. Lo cuidaremos bien», no la respondí. Mis ojos permanecieron sobre Ethan, y pensaste que podías anunciar esto sentado en mi silla. Los labios de Ethan se movieron apenas, no del todo una sonrisa. «Mejor ser directo». Hubo un tiempo, no hace tanto, en que una sola mirada mía bastaba para hacerlo cambiar de postura, para que reconsiderara su tono. Pero ahora no se inmutaba. En algún momento entre su graduación universitaria y este porche, decidió que era él quien daba las órdenes. Subí al porche. Nadie se movió para hacer espacio. Conduje 2 horas para llegar aquí. Dije con la voz firme: «Quiero entrar». «Hoy no», respondió Ethan. «Tenemos planes para cenar». «¿Estorbarías? ¿Estorbar?». Los miré uno por uno. Patricia cruzó las piernas, acomodando su chal como si se dispusiera a ver un espectáculo. Madison miró a Ethan con una leve sonrisa en los labios. Gerald se sirvió más vino. «Y hasta bien», dije al fin, con la palabra sabiendo a metal. «Disfruten su velada». Me di la vuelta, bajé los escalones y crucé la entrada de grava hacia mi coche. El sonido de sus voces, la risa de Ethan, Patricia preguntando por la cosecha del vino, me siguieron hasta que cerré la puerta. El motor arrancó al primer giro, la precisión alemana vibrando bajo el capó. Retrocedí despacio, mis ojos alcanzando a verlos una vez más en el porche. Ethan no me miraba marcharme. Ya estaba de nuevo en la conversación, borrándome de la escena. El camino que se aleja de Clearview Lake atraviesa un tramo de pinos que siempre huelen a lluvia, incluso en los días secos. A Caroline le encantaba. Ese olor. Solíamos recorrer esa carretera con las ventanas abajo, su cabello azotándole el rostro mientras reía con algo en la radio. Apreté el volante con más fuerza. A mi hijo acababa de decirme que no tenía permitido estar en el único lugar que aún me hacía sentir cerca de ella. Y lo peor no era la audacia. Era lo fácil que parecía para él, sin titubeos, sin un destello de culpa. Para cuando llegué a la autopista, el sol ya se había ocultado y el aire se había enfriado. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. No lo revisé, no todavía. Quería silencio cuando entré en mi entrada en Phoenix. El reloj del tablero marcaba las 9:14. Página M. La casa
Estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que siempre dejaba encendida por costumbre. Caroline insistía en eso. Un hogar nunca debe recibirte en la oscuridad, solía decir en dentro. Dejé mi bolsa en el pasillo y me quedé de pie allí, aún con las llaves en la mano. El silencio se sentía distinto esa noche, no pacífico, vacío. En la cocina preparé café, no lo necesitaba, solo era para tener algo que hacer. Lo llevé a mi estudio, me senté en el sillón de cuero, que con los años había adoptado mi forma, y miré la foto enmarcada de Caroline en la estantería. Phew, tomada allí mismo, en la casa del lago. Una tarde de verano, con el sol detrás, convirtiendo su cabello en cobre. Pensé en lo que habría dicho si hubiese estado conmigo en ese porche hoy. Caroline no solía alzar la voz, pero cuando lo hacía, el aire cambiaba. Ella no habría dejado que Ethan completara ni la mitad de esa frase. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomé. Un mensaje de Ethan. Para que lo sepas, hemos decidido que la casa del lago será de ellos de manera permanente. No vuelvas, Ann, sin explicación, sin discusión. Solo una línea en la arena trazada sobre algo que no le pertenecía. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono boca abajo y fijé la vista en la ventana oscura. Durante 3 años, desde la muerte de Caroline, había sido el padre complaciente, diciendo sí a cada petición, firmando cheques sin cuestionar, presentándome cuando me lo pedían y desapareciendo cuando no. Me decía a mí mismo que era por el bien de mantenerme cerca de mi único hijo, que tal vez si daba lo suficiente, conservaríamos alguna versión de la familia que Caroline apreciaba. Pero las familias no te quitan lo que es tuyo ni te dicen que no eres bienvenido. Las familias no borran tu nombre de la puerta de tu propia casa. Bebí un sorbo lento de café. En algún lugar bajo la punzada de la humillación, algo más firme empezó a tomar forma. No era ira, no todavía. Algo más frío. He trabajado en construcción toda mi vida. Sé de cimientos, de cómo levantarlos y de cómo debilitarlos sin que la estructura siquiera se dé cuenta de que está fallando. Y comprendí, sentado allí en la penumbra de mi estudio, que mi hijo acababa de darme un plazo sin darse cuenta. Estaban allí. Ahora se quedarían mientras creyeran que podían salirse con la suya. Volví a mirar la foto de Caroline. Sonreía, de esa manera que siempre parecía insinuar que sabía algo que yo no. ¿Querrías que manejara esto a mi manera?, dije en voz baja. Afuera, la calle estaba en silencio. Adentro dejé la taza de café, tomé una libreta y escribí una sola línea. Ellos jamás olvidarán este día. No era un juramento hecho en caliente. Era un plano. Why en mi mundo. Los planos siempre se construyen. El teléfono sonó poco después de las 6 de la tarde del día siguiente. Estaba en la cocina, de pie junto al fregadero, enjuagando un plato de la simple cena que había preparado. Tenía las manos mojadas cuando contesté, así que sujeté el teléfono con el hombro. Papá. La voz de Ethan era cortante, profesional, el tipo de tono que usas cuando ya decidiste cómo terminará la conversación. Ethan, a la mía, se mantuvo plana, inescrutable. Escucha con atención. Madison y yo lo hablamos. La casa del lago va a pertenecer a sus padres ahora. Gerald y Patricia se mudarán de manera permanente. A mi mano se congeló bajo el chorro de agua, como dices, ¿me escuchaste? Sus palabras fueron tan firmes como si me estuviera dando el pronóstico del tiempo. Tiene más sentido así. Ellos necesitan un lugar apropiado y tú apenas la usas. Sari la lave. La cocina quedó en silencio salvo por el zumbido tenue del refrigerador. La casa del lago no es tuya. Ethan, no puedes regalarla. Si puedo, cuando es lo correcto. Solté una carcajada seca, breve. ¿Lo correcto? ¿Para quién? Para todos nosotros. Respondió sin titubeos. Ellos han estado pasando dificultades. Tú tienes más espacio del que necesitas. Estás, ya sabes, mayor ahora. Solo. No es como si llevaras amigos allá a cada fin de semana. Mayor ahora. Solon dejó que esas palabras flotaran, confiado en que harían su trabajo. 3 años atrás, tras la muerte de Caroline, esa frase me habría partido en dos. Me habría trabado al hablar, ofreciendo concesiones solo para mantener la paz, para mantenerlo cerca. En aquel entonces pensaba que perder la aprobación de mi hijo significaría perder a Caroline una vez más. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo esta vez, como si mi vida tuviera una fecha de caducidad que él ya había marcado en un calendario, que provocó lo contrario. Endureció algo dentro de mí, Ethan. Dije despacio. Trabajé 30 años por esa propiedad. Construye el negocio que pagó cada piedra, cada viga, cada maldito tornillo de esa casa, tu madre y yo. Eso es lo que hacen los padres. Me interrumpió. Proveer. Asegurarse de que su familia esté cuidada. Proveí para ti, no para tus suegros. Ellos ahora son familia, no, dije, con la voz afilándose. Ellos son la familia de Madison. Apenas los conozco. Silencio chisporroteó por la línea durante un instante. Papá, estás siendo egoísta. Solté una risa baja,
incrédula, egoísta, tienes agallas, te concedo eso, hablo en serio. Hemos hecho mucho por ti desde que mamá murió. A mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. Todo lo que han hecho por mí. ¿Te refieres a la boda que pagué, al coche que te compré cuando el tuyo se descompuso, a los préstamos universitarios que cubrí, o quizá al depósito de ese apartamento ridículamente caro? Eso es lo que hacen los padres. Repetí, como si fuera un mantra. Y lo que los hijos no hacen es robar a sus padres. Respondí, mi voz afilada. Apenas vas allí ya. ¿Cuál es el sentido de que esté vacío o no está vacío? Estoy allí cuando quiero estar allí. Te estás aferrando a una casa, papá. No es sano, mamá no lo haría. El aire en la habitación cambió, no te atrevas. Dije cada palabra de forma distinta, a hablar en nombre de tu madre. Otra pausa más larga esta vez. No puedes decirme que no en esto, dijo al fin. Como si fuese un hecho, sí puedo. ¿Crees que puedes detenerlo? Los vamos a mudar el próximo fin de semana. Va a suceder. No, dije de nuevo, sereno y definitivo. Su voz escaló hacia la ira. No hagas esto, papá. No lo hagas más difícil de lo que debe ser. Solo vas a avergonzarte. Durante años había evitado avergonzarme frente a Ethan. Había mantenido la voz nivelada, mis exigencias mínimas, mi billetera abierta, pero hubo una extraña libertad en ese momento, al darme cuenta de que la vergüenza ya era suya, no mía. He terminado de hablar de esto. Dije, tú no mandas aquí, disparó él. Ya no, si luchas contra esto, perderás. Hubo un tiempo en que habría intentado razonar con él, encontrar un punto medio, pero me pasé la vida en negociaciones de construcción, y sé cuando el otro lado no tiene intención de encontrarlo. No, la vas. No lo. Dije que estaba equivocado, ni siquiera le pedí que lo reconsiderara. Simplemente Cole, por primera vez en nuestras vidas, fui yo quien terminó la llamada primero. El teléfono quedó sobre la encimera. La pantalla oscura, mi reflejo apenas visible en el vidrio. Mi corazón estaba estable, mi respiración pareja. Era un gesto tan pequeño, ese clic, ese final deliberado, pero se sintió como la jugada de apertura en un juego que había estado evitando por años. Enjuagué el jabón de mis manos, la sequé en una toalla y me quedé un momento en el marco de la puerta de la cocina. El silencio de la casa me rodeaba, pero esta vez no se sentía vacío, se sentía cargado, porque ahora sabía dos cosas. Una, Ethan había cruzado una línea que no podía deshacerse. Dos, finalmente estaba dispuesto a hacer algo al respecto. No. Dormí esa noche. Pasé por la rutina en ducha, cepillarme los dientes, incluso hojeé la sección deportiva del periódico del domingo, pero cuando me acosté a las 11, mi mente no se aquietaba. El techo sobre mi bien podría haber sido una pizarra blanca. Lunes 14 de abril, martes, miércoles, jueves, sábado 19 de abril. Las fechas se alineaban en mi cabeza como hitos. En un cronograma de obra. 30 años en la construcción me habían entrenado para pensar en líneas de tiempo, dividir el trabajo en fases, conocer los plazos y, lo más importante, descifrar. Al otro Ann y Ethan acababa de darme uno. Los vamos a mudar el próximo fin de semana. Había dicho, como si ya estuviera decidido, como si lo único que yo tuviera que hacer fuera apartarme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No era un plan vago, era un objetivo fijo, y un objetivo fijo podía alcanzarse desde muchos ángulos. Migaer de lado, mirando el espacio donde Caroline solía dormir. Ella odiaba los plazos, pero amaba la preparación. Mide 2 veces, corta una. Solía decir cuando trabajábamos juntos en los proyectos de la casa. A mis pensamientos empezaron a ordenarse en algo más estructurado. Esto no se trataba solo de conservar la casa del lago. Se trataba de mostrarle a Ethan, a Madison y a sus padres educados y oportunistas que yo no era un hombre al que se pudiera mover como a un mueble. Durante los primeros 3 años después de la muerte de Caroline había sido exactamente eso. Me movieron donde quisieron, acepté lo que me pidieron. Me convencí de que decir que sí era la única manera de evitar que la familia se desmoronara por completo. El patrón ahora era vergonzosamente claro. 8 meses después del funeral. Ethan llamó por su coche. Está en las últimas, papá. Madison necesita algo confiable para ir al trabajo. Eso se convirtió en $26,000 para un SUV nuevo, comprado y entregado en menos de una semana. Un año más tarde fue su condominio. El arrendador va a vender, papá. Tenemos que movernos rápido con este lugar. Firmé un cheque para el depósito sin siquiera ver el edificio. Después vino el pequeño préstamo para ayudarles a amueblarlo, que resultó ser de 5 cifras. Cada vez me repetía que Caroline habría querido que yo los ayudara. Cada vez los gracias se volvían más cortos y las peticiones más grandes. Y ahora, aquí estábamos a medianoche. Dejé de intentar dormir. Crucé descalzo hasta la cocina, preparé un café fuerte, negro, y me senté a la mesa con un bloc de notas legal.
En la parte superior escribí una palabra en mayúsculas. Opciones en debajo en defensa legal. Marcus Lee en cambiar cerraduras y llaves podría escalar demasiado rápido. Vigilancia, monitoreo, disuasión psicológica. Humillación pública en arriesgado a mí. Quedé mirando la lista. La defensa legal era obvia. Conocía a Márquez desde hacía 20 años. Había negociado mis contratos comerciales más grandes. Mantenido a mi empresa. Fuera de 3 demandas frívolas. Y una vez convenció a una junta de zonificación de la ciudad de revertir una decisión que me habría costado $500,000. Cambia, cerraduras y llaves parecía prematuro. Si Esan pensaba que yo estaba en pánico, redoblaría la apuesta. No, necesitaba que creyera que yo era pasivo en vigilancia, en eso sí tenía posibilidades. No solo para vigilarlos, sino para controlar el entorno. Disuasión psicológica. Esa me hizo sonreír por primera vez en días. La había usado en los negocios antes, presión sutil que hacía que la otra parte se retirara pensando que había sido idea suya. Miré de nuevo la palabra, opciones. Luego tracé una línea sobre ella y escribí ventajas. Porque de eso se trataba. Regla 1, nunca negocies desde la desesperación. Regla 2, controla la información. Regla 3, domina el tiempo. Casi podía escuchar la voz de Carlan. Estás construyendo algo otra vez. A las 2 de la madrugada ya tenía el esqueleto de un plan. Fase 1, no hablar con Márquez. Levantar los muros legales antes de que Ethan siquiera huela a concreto. Fase 2, instalar un sistema en Clearview que hiciera la vida incómoda para cualquiera que no perteneciera allí. Fase 3, dejar que Ethan caminara directo hacia ello. Y todo sincronizado, con la única ventaja que me había entregado en bandeja de plata, el plazo del fin de semana. A las 6:45, el sol apenas empezaba a colarse entre las persianas. Me duché, me afeité y me puse el mismo saco sport azul marino que usaba en las reuniones con clientes en aquellos tiempos. No porque a Márquez le importara, sino porque a mí sí. Te vistes para el trabajo que estás a punto de hacer a las 8:30. Estaba en la oficina de Marcus Lee en el centro. Se puso de pie al verme, su apretón de manos tan firme como lo recordaba. Richard, me alegra verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Respondí, acomodándome en el sillón de cuero frente a su escritorio. Tengo un problema familiar. Una disputa de propiedad. En sus cejas se alzaron apenas. ¿Comercial o residencial? Residencial a la villa de Clearview Lake. Ese está tu nombre, ¿lo está? La compré de contado hace 12 años. Ann se recostó hacia atrás. ¿Quién está reclamando? Mi hijo. Márquez no se inmutó, pero su bolígrafo se detuvo sobre el bloc de notas. Los conflictos familiares se complican. No quiero complicaciones. Quiero que quede blindado. Repasamos lo básico. Escritura de propiedad, historial de compra. Y mi testamento. Márquez delineó las protecciones en revisar la escritura. Reforzar la propiedad con un fideicomiso si fuera necesario. Y crear un registro claro de cualquier amenaza o coerción. ¿Qué tan rápido podemos movernos?, pregunté. Para una revisión básica, unos días. Para protecciones más avanzadas, 2 o 3 semanas. Demasiado tiempo, dije. Planean mudarse el próximo fin de semana. Él asintió lentamente. Entonces, empezamos de inmediato. Tráeme cada documento que tengas sobre esa propiedad, mañana por la mañana, y Richard. Documenta it. Mensajes, llamadas, incluso conversaciones en persona. Si te amenazan o exigen algo, anótalo con la fecha y la hora. Había dicho Marcus. Salí de su oficina con una concentración que no había sentido en años. Afuera, el cielo sobre Phoenix era de un azul duro y claro. A mitad de camino hacia mi coche, mi teléfono vibró. Ethan, contra mi mejor juicio, contesté, por fin. Dijo, necesitamos resolver esta tontería. Los padres de Madison esperan mudarse el próximo fin de semana. No seas difícil. Abrí la puerta de mi coche y me senté. La única tontería es que pienses que puedes regalar mi propiedad. No es una tontería, papá. Ellos ya empezaron a empacar. Qué lástima por ellos. Tendrán que desempacar. Vas a hacer que esto se ponga feo. Tú ya lo hiciste feo. Ann suspiró como lo haría un cliente testarudo rechazando una buena oferta. Gerald perdió su trabajo el mes pasado. Patricia está con discapacidad. Ellos necesitan esta casa más que tú. Ese no es mi problema por resolver. Se llama espíritu familiar. Como el espíritu que mostraste cuando me dijiste que me fuera de mi propio porche. Silencio. Luego su voz más fría. De todas formas vendrán el sábado, con o sin tu bendición. Colgó Ann. Me quedé sentado en el asiento del conductor, mirando a través del parabrisas. Sábado en eso me daba 5 días. 5 días para convertir mi casa del lago en un lugar al que jamás quisieran volver a poner un pie en el martes por la mañana. Trajo esa luz que parece aplanar todo lo que toca. Sin sombra, sin calidez. Solo una claridad estéril. Estaba en mi escritorio antes de las 7, con los papeles extendidos en pilas ordenadas en la escritura de la villa, registros de impuestos,
documentos de seguro. Márquez los recibiría hoy, pero mi mente no estaba solo en el blindaje legal. El papeleo hermético era necesario, pero no suficiente. Ethan había dejado algo claro. No temía consecuencias que no podía ver. Creía que esto sería una cuestión de terquedad contra inevitabilidad, que si presionaba lo suficiente, yo cedería como siempre lo había hecho. Eso significaba que debía cambiar el terreno. Tomé un sorbo du café, mirando la fotografía de Caroline en la esquina de mi escritorio. Estaba riendo cuando la tomé. Un mechón de cabello atrapado en la brisa de Clearview Lake. Esa foto siempre había sido un consuelo. Últimamente se había convertido en otra cosa. Un recordatorio de lo que valía la pena defender a a las 8. Ya estaba en la acera, caminando 3 casas más abajo hacia una angosta vivienda estilo rancho con un buzón blanco que decía Miles. Darren Miles tenía 52 años, soltero, y era el tipo de vecino que podía cablear un cine en casa en el tiempo que a la mayoría le tomaría leer las instrucciones. Nos habíamos conocido el invierno después de la muerte de Caroline, cuando una tubería reventada en su sótano lo dejó con el agua hasta los tobillos. Llamé a un plomero de confianza. Me aseguré de que el trabajo se hiciera bien y rechacé cualquier pago. Darren nunca lo olvidó. Abrió la puerta con vaqueros y una camiseta descolorida, con el logo de alguna startup. Los lentes manchados por horas frente a la pantalla. Richard, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien. En su oficina parecía el interior de un servidor. 3 monitores, cables, enrollados como lianas, estantes repletos de routers, placas y dispositivos que no podía nombrar. Señaló una silla y me senté. Necesito tu ayuda con un proyecto. Sus ojos se entrecerraron apenas, como cuando intenta decidir si alguien habla en serio. ¿Qué clase de proyecto? Del tipo que involucra sensores de movimiento, luces, sonido, quizá algunos efectos visuales, y debe activarse automáticamente cuando la gente entra en un espacio. Darren se recostó, con una leve sonrisa en el rostro, como una casa embrujada. Algo así, en excepto que el objetivo no es diversión. Es hacer que la gente se vaya y no quiera volver. Eso le arrancó una risa baja. Ahora sí tienes mi atención. ¿A quién intentamos espantar? Negué con la cabeza. Mejor que no sepas todos los detalles. Digamos que hay personas que creen que pueden mudarse a un lugar que no les pertenece. Quiero que tengan una experiencia memorable. Me observa un largo momento y luego asintió. Puedo hacer memorable. Pasamos la siguiente hora hablando de posibilidades. Detectores de movimiento en cada habitación principal programados para activar. Secuencias de luces desorientadoras, pero no peligrosas. Bocinas ocultas en las rejillas de ventilación y detrás de los muebles listas para reproducir sonidos en pasos en pasillos vacíos. Puertas que crujen. Susurros apenas por debajo del nivel de comprensión. Proyectores que arrojaran figuras sombrías en las paredes. Y lo más importante, un sistema de control central que yo pudiera operar a distancia. Podemos añadir activación de agua, pregant, duches, lavabos, todos a la vez. Darren sonrió. Claro, tendré que conectarlo al sistema de plomería, pero es posible. Y es legal. Todas funciones estándar de casa inteligente, solo combinadas de manera creativa. Para las 10 su SUV estaba medio cargado de equipo en una pila de sensores no más grandes que detectores de humo, rollos de tiras LED programables, media docena de proyectores compactos y una tableta cargada con el software de control. Se movía con la rapidez de un hombre que había estado esperando una excusa para usar todos sus juguetes a la vez. El trayecto hasta Clearview Lake tomó poco menos de 2 horas. Yo mantenía los ojos en la carretera, pero mi mente repasaba la disposición de la villa: la entrada, la sala, la cocina, las 3 habitaciones de arriba, la sala de costura de Caroline que no había tocado desde que murió. Cada habitación tendría su papel en la función al llegar. Darren bajó del coche y soltó un silbido bajo. Bonito lugar, dijo. Es mío, respondí con calma. Y pienso conservarlo. Adentro el aire aún tenía un leve aroma a limpiador de cedro que había usado en los pisos el mes pasado. Se sentía extraño estar allí sin Caroline, pero hoy esa extrañeza tenía filo de propósito. Comenzamos en la entrada. Darren instaló el primer detector de movimiento sobre la puerta, enlazándolo a la tableta. Cuando esto se active, explicó, las luces de la sala empezarán a estrobear y alternar colores, y el asistente de voz dará una advertencia. ¿Qué clase de advertencia? Tecleó algo en la tableta. Un momento después, una voz calmada pero firme llenó la habitación. Atención, usted no es el propietario de esta propiedad. Abandone el lugar de inmediato. Sentí algo casi parecido a la satisfacción. Bien. De allí pasamos habitación por habitación. Arriba, Darren colocó proyectores que arrojaban sombras altas y cambiantes en las paredes, figuras que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. En la cocina, conectó los grifos para que se abrieran por comando, el agua rugiendo con estrépito.
mecánico. Colocó bocinas en las esquinas, escondidas detrás de estanterías y bajo sillas. Los sonidos que transportarían crujidos aleatorios, pasos amortiguados, susurros indistintos se superpondrían hasta que no pudieras distinguir que era real. Todo esto funciona en una red cerrada, dijo Darren, mientras escondía cables detrás de un rodapié. Es independiente del Wi-Fi principal, así que no pueden simplemente desconectar un cable o cambiar una contraseña. ¿Energía de respaldo?, pregunté. Sonrió. White, baterías ocultas en el sótano, lo mantendrán funcionando durante días, incluso si cortan la corriente. Para media tarde la villa había sido transformada, aunque a simple vista nada parecía distinto. Esa era la belleza. Una sala segura, pareciendo una sala, pero ahora era un punto de activación de luz y sonido. Un pasillo parecía silencioso hasta que dabas un paso, y las sombras empezaban a moverse. Probamos cada secuencia. Las luces estroboscópicas golpeaban fuerte, pulsando en un ritmo que hacía imposible concentrarse. El asistente de voz intensificaba sus advertencias si el movimiento continuaba. Los sistemas de agua rugían a los 30 segundos de actividad. Los susurros, apenas audibles al inicio, se volvían más insistentes cuanto más tiempo permanecías. Esto va a funcionar, dijo Darren, mirando la tableta mientras los sensores se encendían en secuencia. Tiene que funcionar. My huntress. Guardábamos el equipo. Me quedé de pie en la entrada, mirando hacia el lago. El sol se hundía detrás de los árboles, arrojando un resplandor cobrizo sobre el agua. A Caroline le encantaba esta hora. Decía que hacía que todo pareciera contener la respiración. Cerré la puerta, la aseguré con llave y dejé el sistema en modo de espera. En mi mente ya lo veía a Nathan abriendo la puerta con esa confianza prestada, Madison detrás con sus padres, todos entrando en una casa que creían suya, y la casa respondiéndoles de vuelta. El juego estaba a punto de cambiar. El miércoles por la mañana, el golpe de Darren llegó antes de lo esperado. Abrí la puerta y lo encontré equilibrando una pila de maletas de equipo contra una cadera, un proyector compacto bajo el brazo como si fuera un balón de fútbol americano. No podía dejar de pensar en esto, di yo al entrar. Se me ocurrieron unas cuantas ideas para hacerlo aún mejor. Y las cuantas ideas de Darren nunca eran pequeñas. Para cuando cargamos su SUV ya había contado 2 baterías de respaldo de grado industrial, una serie de nuevas bocinas no más grandes que vasos de chupito y algo que llamó módulos de audio direccional. Piénsalo como una linterna para el sonido, explicó mientras conducíamos hacia Clearview Lake. Apuntas a un punto y solo la persona que está allí lo escucha. Nadie más en la habitación lo nota. Imaginé a Ethan de pie en el pasillo, escuchando una voz susurrarle directamente al oído mientras Madison y sus padres miraban alrededor, confundidos. San perfecto en la Villa Lucía, exactamente como la habíamos dejado 2 días antes. Esa era la belleza del trabajo de Darren, todo escondido a simple vista. Esperando, comenzamos con los proyectores. Colocó uno en lo alto de la esquina del descansillo superior. Su lente apuntaba a proyectar una sombra a lo largo del pasillo. Cuando lo encendió, apareció una figura alargada y tenue, moviéndose con el suave vaivén de alguien que caminaba de un lado a otro. Aún sabiendo que solo era luz en la pared, sentí que mis instintos se tensaban. Imagina ver eso a las 2 de la mañana, después de 1 o 2 copas de vino, dijo Darren. Añadimos 2 más en los cuartos de invitados, programados para parpadear cada pocos minutos, lo justo para atrapar la visión periférica de alguien. Luego llegó el turno del audio direccional. Darren instaló uno en la entrada, escondido tras la moldura del techo. Lo probamos. Me paré sobre el felpudo y una voz baja susurró: no deberías estar aquí. Un paso a la izquierda y desaparecía. Retrocede. Y volvía. El efecto era instantáneo y personal, como si la casa misma me hubiera escogido. Ese se les va a meter en la cabeza, dijo Darren para media mañana. La planta alta y la principal estaban completamente integradas. Las luces seguían estallando. Al detectar movimiento, el agua seguía rugiendo desde cada grifo a los 30 segundos de actividad. Pero ahora el sistema tenía capas, sombras para ver, voces para escuchar y la inquietud de no saber qué se activaría después. Bajamos al sótano para instalar las baterías. Darren colocó una detrás de los paneles, cerca de la caja de interruptores, y la otra bajo la escalera. Esto mantendrá todo el sistema funcionando por al menos una semana, si de algún modo cortan la red principal, dijo. Y buena suerte encontrarlas sin destrozar todo. Me quedé en lo alto de la escalera, mirando hacia el sótano en penumbras. Caroline siempre había odiado ese espacio. Decía que parecía el tipo de lugar donde las malas noticias esperaban. ¿O es ese? Como el centro nervioso de algo quirúrgico. Al mediodía, estábamos listos para una prueba completa de secuencia. Comenzamos en la entrada. El sensor de movimiento se activó. Las luces estallaron en un ritmo entrecortado, y el asistente de voz lanzó su advertencia.
Darren avanzó hacia la sala. El agua brotó en el fregadero de la cocina. Sombras parpadearon en la pared lejana, y el susurro lo siguió como una segunda sombra en arriba. El proyector del descansillo proyectaba su figura que caminaba sobre la pared, mientras los altavoces de la habitación reproducían un golpeteo lento e irregular. Numbed, fuerte, solo presente. El tipo de sonido que jurarías real hasta abrir la puerta y no encontrar nada en la sincronización era impecable. Cada elemento se construía sobre el anterior, y todo se reiniciaba tras unos minutos de quietud, listo para activarse de nuevo. Esto, dijo Darren, sonriendo mientras estábamos de pie en la villa ahora silenciosa, es una obra maestra. Es una herramienta. Corregí. Aunque una parte de mí estaba de acuerdo, nos sentamos en los escalones del porche, comiendo los sándwiches que había preparado en casa, el agua extendiéndose frente a nosotros. El agua estaba calma, el aire fresco. La villa parecía el refugio que siempre había sido para mí, un lugar seguro. Nadie que la mirara desde afuera podría adivinar que estaba cableada para defenderse. Darren se limpió las manos y me lanzó. ¿Sabes, Richard? Hay algo satisfactorio en darle dientes a una casa, pensé en Caroline, en los años que insistió en que la villa fuera un lugar de bienvenida. No le habría gustado la idea de los dientes, pero habría entendido. El principio en proteger lo que es tuyo. Para la tarde teníamos todo guardado. El sistema armado y la tableta de control sincronizada con mi teléfono. Ahora podía vigilar la villa desde cualquier parte, ver transmisiones en vivo, activar o pausar secuencias, incluso ajustar la sincronización en el momento donde Pai en el umbral antes de irnos. Di una última mirada. Los muebles estaban exactamente donde siempre, la alfombra recta, las cortinas corridas como siempre, nada que sugiriera que cada esquina, cada umbral, cada espacio silencioso era ahora un detonador aún de regreso en Phoenix esa noche. Me senté en mi estudio, la tableta sobre el escritorio a mi lado. Las cámaras de la casa del lago brillaban en la penumbra en entrada, sala, cocina, pasillo, descansillo superior, todo quieto, todo esperando. Mi teléfono vibró. A las 8:47 página M, un mensaje de Ethan. Estaremos allí alrededor de las 2 páginas. M del sábado, no te molestes en venir. Me quedé mirando la pantalla un momento, las comisuras de mis labios levantándose. Hora exacta, acababa de darme la última pieza que necesitaba. 2 en punto del sábado. Llegarían confiados, engreídos, seguros de que yo estaba lejos, y de que mi casa estaría lista para recibirlos. Encerré el mensaje sin responder. Me recosté en la silla y dejé que el silencio me envolviera. En construcción, el momento más peligroso es el que precede al primer golpe de martillo. Toda la fuerza aún es potencial. Todo el cambio todavía invisible. El sábado el golpe caería en sábado 19 de abril. 1:45 p.m. en la cámara de la entrada mostraba calma. El lago detrás como un panel de vidrio azul. Yo estaba en mi estudio, a 200 millas de distancia, la tableta de control inclinada hacia mí, mi teléfono al lado. Cada sistema en la villa estaba armado, sensors preparados, audio en espera, proyecciones cargadas, controles de agua listos en exactamente a las 2:02. Una SUV plateada oscura apareció en la cámara de la entrada. Nissan conducía. Madison iba en el asiento del copiloto, las gafas de sol empujadas hacia arriba en el cabello. Gerald y Patricia ocupaban el asiento trasero, inclinándose hacia adelante como turistas, ansiosos por ver un monumento. No se detuvieron a contemplar el paisaje. Tan pronto como el vehículo se detuvo, las puertas se abrieron y los cuerpos salieron con el ritmo de quienes ya creen pertenecer. Ethan rodeó la parte trasera, abrió el maletero y comenzó a descargar las maletas. Madison señalaba hacia el porche, dando indicaciones como si estuviera dirigiendo una escena de cine. Gerald levantó una maleta con ruedas. Patricia sostenía contra su costado un gran bolso de lona, del tipo que la gente lleva cuando piensa quedarse un buen tiempo. Por el micrófono de la cámara, escuchaba el crujir de la grava bajo sus zapatos. Una gaviota graznó en algún punto. Sabra el agua. Y entonces, al llegar al pie de los escalones, Gerald notó el letrero. Obra de Darren, una placa de acero cepillado montada sobre cedro, con el mensaje grabado en letras negras y firmes. Bienvenido a la casa del futuro. Entra bajo tu propio riesgo. Patricia se detuvo primero, apretando el bolso contra sí. «Chet, ¿se supone que significa esto?» Gerald se inclinó a leer. «Algún tipo de broma». Maddie sonrió suavemente. «O eso es solo papá siendo raro. Siempre hace cosas así. Ignóralo». Ethan ni siquiera miró el letrero. «Vamos, entremos». Pero Patricia no estaba de acuerdo. «No pienso pasar junto a esta cosa».
se ve ridículo, hace que el lugar se sienta mal. Alzó la mano, sujetó el soporte de montaje y tiró. Los tornillos se arrancaron del revestimiento con un chirrido. Metálico agudo, el letrero cayó al porche con estrépito. Lo apartó con el pie. «Listo», dijo sacudiéndose las manos. «Lo primero que se va». Observé la placa sentarse sobre la madera, la luz del sol destellando en su borde. Subieron los escalones, Ethan al frente, Madison justo detrás. Gerald con su maleta lo seguía, Patricia la saga, aún con la pequeña sonrisa satisfecha de quien cree haber mejorado su entorno. Ethan sacó una llave de su bolsillo, mi llave, copiada del repuesto que le había dado años atrás, y la deslizó en la cerradura. La puerta se abrió sin resistencia. «Bienvenidos a casa», dijo por encima del hombro, y los guió hacia adentro. Desde mi escritorio, cambié la vista de la tableta a la cámara de la sala. Entraron en cuadro uno por uno, sus zapatos cruzando la alfombra que Caroline y yo habíamos elegido en un viaje a Santa Fe. En la voz de Patricia se escuchó clara a través del micrófono. «Oh, es aún más bonito de lo que imaginaba». Gerald dejó su maleta junto a las escaleras. «Se siente como un verdadero hogar». Madison se dirigió a la cocina. «Veamos qué hacemos para cenar. Me muero de hambre». Ethan se quedó en el centro de la sala, las manos en la cintura, observando el espacio como un hombre inspeccionando una propiedad recién adquirida. Había en su postura una facilidad que no le veía desde que era adolescente, y en aquel entonces provenía de saber que sus padres se harían cargo de lo que rompiera. Los dejé moverse libremente durante la siguiente hora. Gerald exploró el piso de arriba. Patricia reacomodó los cojines del sofá. Madison se sirvió una copa de vino de la botella que había sacado de su bolso. Ethan trasteó con el termostato. De vez en cuando, alguno pasaba frente a un sensor de movimiento. La tableta se iluminaba, marcando la activación, pero no disparé nada. Todavía no. Déjenlos que se acomoden para las 8:30 de esa noche. El sol ya se había puesto sobre Clearview. La cámara del descansillo superior mostró a Gerald en pantalones de pijama, dirigiéndose a la habitación de invitados. Patricia ya estaba en la cama, con un libro de bolsillo abierto en las manos. Madison estaba en la cocina enjuagando platos. Ethan, tirado en el sofá, el teléfono en la mano, desplazándose por algo con la ligera y autosatisfecha sonrisa de un hombre que creía que el día había salido exactamente como él quería. Esperé hasta que el perfil sonoro de la villa, un gráfico en la tableta que mostraba el ruido ambiental, cayera casi al silencio. Las 10:03 página eman desde mi silla en Phoenix. Me incliné hacia adelante y toqué el icono en la pantalla principal de control de la tableta. Ejecutar secuencia completa en el sistema cobró vida en menos de un segundo. Las luces de cada habitación comenzaron. No el pulso suave de un club, sino destellos bruscos y desorientadores en rojo, azul y blanco alternados. Arriba, los proyectores lanzaban la sombra que caminaba a lo largo de la pared del pasillo. Abajo, los altavoces susurraban apenas por encima del límite de la audición. «No deberías estar aquí. No deberías estar aquí». En la cocina, el agua brotó del grifo, golpeando contra el fregadero de acero inoxidable. Las duchas del baño rugieron al unísono. Vapor ya nublaba el descansillo. Superior, la cámara del descansillo captó a Gerald tambaleándose hacia el pasillo. Una mano, protegiéndose los ojos de los destellos. «Pat, ¿qué demonios está pasando?». La voz de Patricia flotó desde la habitación de invitados, alta y aguda. «Gerald, hay alguien aquí». Madison apareció en la transmisión de la sala, la cabeza girando de un lado a otro mientras las sombras se deslizaban por las paredes. «Ethan, ¿tú configuraste algo?». Ethan se incorporó de golpe. «No, probablemente sea una subida de voltaje». Se interrumpió cuando el asistente de voz se impuso sobre cada otro sonido. «Atención, ocupantes no autorizados detectados. Avant». El lugar de inmediato en el audio direccional en la entrada se activó. Ethan se quedó paralizado a mitad de paso al escuchar el susurro en su oído derecho. Solo para él Ansal de Akian se giró en busca de la fuente. Pero Madison y sus padres ya se movían hacia la cocina intentando cerrar el agua. La cámara de la cocina mostró a Madison girando las llaves del grifo, pero el agua seguía corriendo. Gerald tiraba de la puerta del refrigerador, como si eso fuera a ayudar. Patricia se aferraba al marco de la puerta, los ojos desorbitados, observando cómo una sombra se deslizaba por el techo en arriba. El proyector de la habitación de invitados se encendió, proyectando la silueta de una figura inclinada en la entrada. El grito de Patricia cortó el ruido de la villa. «¡It!», gritó. «Llama a la policía». Él ya forcejeaba con su teléfono, pero incluso si lograba comunicarse, yo sabía exactamente lo que encontrarían. Un sistema de casa inteligente perfectamente funcional. Nada ilegal, nada roto, solo un desafortunado mal funcionamiento. La transmisión del descansillo mostró a Gerald sujetando el brazo de Patricia,
Nos vamos ahora. La voz de Madison se superpuso a la suya. No puedo abrir la puerta principal. Retraso de 30 segundos en la cerradura inteligente para hacerle sentir que las paredes se cerraban. Vi a Ethan tirar de la manilla, los hombros tensándose con el esfuerzo. Cuando finalmente la cerradura hizo clic, todos salieron corriendo al porche parpadeando en la oscuridad. Nadie miró atrás al letrero que Patricia había arrancado a Ann. Menos de un minuto ya estaban en la SUV, retrocediendo por el camino de grava. La cámara siguió sus luces traseras hasta que fueron tragadas por los árboles. La villa volvió a quedar en silencio. Me recosté en mi silla, las manos descansando suavemente en los apoyabrazos. La secuencia había corrido a la perfección. Ni una falla ni una sola oportunidad de que recuperaran la narrativa. Ethan pensó que había llegado a su nueva propiedad. En cambio, acababa de entrar en la mía. Las cámaras de la villa seguían abiertas en mi escritorio cuando el teléfono sonó a las 7:31 Alto M del domingo. La pantalla iluminada con el nombre de Ethan dejé sonar 3 veces antes de contestar. Buenos días, hijo. Mi voz lo bastante cálida para sonar creíble, lo bastante neutra para no revelar nada. ¿Qué hiciste, papá? Las palabras salieron agudas, quebradizas, el sonido de alguien que no había dormido y funcionaba a base de adrenalina e indignación. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto conmigo. Su voz se quebró, demasiado alta para alguien en control. La casa enloqueció anoche. Lucy's parpadeando. Agua saliendo por todas partes. Voces gritándonos que nos fuéramos. Los padres de Madison están traumatizados. Mi mamá se corrigió. Patricia estuvo llorando. Durante horas Gerald creyó ver. Se interrumpió de nuevo como si el recuerdo mismo fuera demasiado peligroso de admitir en voz alta. Me acomodé en la silla, mirando la imagen estática en el monitor, la sala vacía de la villa de Clearview Lake, la luz de la mañana derramándose sobre la alfombra. Eso suena aterrador, dije, dejando que un toque de simpatía suavizara las palabras. ¿Llamaron a alguien? ¿Llamamos a la policía? Respondió, la amargura colándose en cada sílaba. Vinieron a las 6, registraron toda la casa y dijeron que no vieron nada malo. Bueno, respondí con ligereza, eso es un alivio. Alivio. El volumen de su voz se disparó. No dormimos en 8 horas. Carl se desmayó 2 veces. Es Gerald. Corregí distraídamente. No me importa cómo se llame ahora mismo. Dejé que un momento de silencio llenara la línea antes de hablar. Ethan, a veces estos sistemas modernos de casas inteligentes se vuelven impredecibles. Puede haber sido una subida de tensión. Puede haber sido una falla de cableado. Nita, se te ocurra tratarme con condescendencia. Espetó. Esto no fue al azar. Fue deliberado. Y los dos sabemos que tuviste algo que ver. Ann sonreí al monitor, aunque él no podía verme. Ethan, estuve en Phoenix toda la noche a 200 millas de distancia. ¿Cómo podría controlar una casa desde aquí? Pudiste haber contratado a alguien. ¿A quién exactamente? ¿Para qué? Montar una casa embrujada elaborada para asustarlos. Suena un poco rebuscado, ¿no crees? Su respiración era entrecortada al otro lado del teléfono. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? No vamos a dejar que un mal funcionamiento técnico nos detenga. Igual si van mudar. Incliné la cabeza hacia las transmisiones de las cámaras. La villa seguía vacía, esperando. Tal vez a la casa no le gustan los extraños. DJ, en el silencio, que siguió, se extendió durante 10 largos segundos. Tessa, dijo finalmente Ethan, su voz más baja ahora, bordeada con algo que no era del todo miedo, pero estaba cerca. Suele pasar. La línea murió. Dejé el teléfono suavemente sobre el escritorio, los dedos tamborileando una vez. Si lo de anoche había sido una función, lo de esta mañana era la crítica. Se habían desestabilizado, las grietas en su certeza habían aparecido. Pero la función no había terminado y, como en toda buena producción, el segundo acto debía elevar las apuestas. A las 10, la cámara de la entrada de la villa volvió a encenderse. Un sedán blanco se detuvo en la entrada. Un hombre bajó cargando una pesada caja de herramientas negra del tipo que usan los cerrajeros. Me incliné hacia adelante, ajustando el ángulo para una mejor vista. Ethan estaba con él, gesticulando hacia la puerta con una frustración exagerada. El cerrajero se agachó a examinar la cerradura y luego miró a Ethan, sacudiendo la cabeza. Cam. El micrófono captó el intercambio. Estas no son cerraduras normales, señor, dijo. Son sistemas inteligentes integrados, escáneres biométricos, conectividad inalámbrica, fuentes de energía de respaldo. ¿No puede simplemente reemplazarlas?, preguntó Ethan. No sin reprogramar toda la red.
Y eso, bueno, no es mi área. El hombre cerró su caja de herramientas con un chasquido decisivo. Necesitará un especialista en tecnología para... Son alguien que entienda de automatización doméstica. Me permití una pequeña sonrisa privada. Darren Miles era el único especialista de ese tipo en 200.000 las que conocía íntimamente ese sistema. Y yo era la única persona de la que recibiría instrucciones. El cerrajero se marchó. Ethan se quedó en el porche un largo momento, las manos en la cintura, antes de girar y regresar con paso pesado a su coche. La cerradura de la villa permaneció bloqueada. Las cámaras siguieron activas. Esa noche dejé todas las transmisiones abiertas. La casa permaneció a oscuras, vacía pero alerta. El lunes pasó sin una llamada. Marchis 8 y 3p. El crujir de neumáticos sobre la grava llenó el micrófono de la entrada. Miré la transmisión. Ethan y Madison, esta vez sin sus padres, vinieron hasta mi puerta en Phoenix como personas que habían agotado sus opciones educadas. Madison se mantenía un paso detrás de Ethan, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. «Ábrenos, papá», llamó Ethan. «Abrí, tenemos que hablar», dijo Adland. Respondí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. En el perfume de Madison me golpeó antes que sus palabras. Son fuerte, cítrico, caro. «Este juego termina ahora», dijo Ethan. «O dejas lo que sea que estés haciendo y nos das la villa, o...» Miró a Madison. «¿O qué?», pregunté. La voz de Madison era baja, controlada. «O nunca volverás a vernos. Sin visitas, sin fiestas, sin futuros nietos». Hubo un tiempo en que eso habría sido un cuchillo en el estómago. «Ahora era solo información, así que eso es una amenaza», dije con calma. «Es la realidad», respondió Ethan. «Tu viejo padre está solo. ¿Para qué necesitas un lugar como ese?» Miré de uno a otro. Interesante perspectiva la de quienes intentaron mudarse sin pedir permiso. A los ojos de Madison brillaron. «¿Pensamos que serías razonable?» «Estoy siendo razonable», dije. «Me quedo con lo que es mío». Ethan dio un paso más cerca. «¿Crees que eres astuto? Te demandaremos en acoso, daño emocional. Le diremos a todos lo que hiciste». «¿Con qué pruebas?» Su mandíbula trabajó en silencio por un segundo. «Esto no ha terminado». Me apoyé en el marco de la puerta, la voz tranquila. «Creo que sí, se fueron sin decir más». No los miré marcharse en mi estudio. Me senté en el escritorio y saqué una libreta. La conversación me había dado la última pieza que necesitaba. Mañana llamaría a Marcas y luego a algunos más. Ethan pensaba que la batalla era sobre tecnología e intimidación. Estaba equivocado. El desenlace sería sobre papel, legal, vinculante y permanente. La casa podía espantarlos, pero yo quería que quedaran fuera para siempre en la mañana, después de que Ethan y Madison salieran furiosos de mi casa. Phoenix amaneció gris y sin viento. El tipo de cielo que hace pensar que el día contiene la respiración. Serví un café negro, sin azúcar, sin crema. Me senté en el escritorio con la taza en una mano y el teléfono en la otra. Mi pulgar se detuvo sobre un nombre en la lista de contactos: a Marques Hall. Conocí a Marques desde hacía 22 años. No era solo un abogado. Era el tipo de hombre que sabía el sonido exacto que hace un libro de estatutos al cerrarse en la cara de alguien. Nos habíamos conocido cuando mi difunta esposa Clara y yo compramos nuestra primera propiedad en renta. Él manejó la documentación entonces y había manejado cada transacción inmobiliaria desde entonces en cuando contestó. Su voz fue la misma de siempre, tranquila, concisa, eficiente. «Richard, ¿qué puedo hacer por ti?» «Necesito la villa de Clearview Lake», dije. «Permanentemente, sin disputas, sin vacíos legales. Nadie, ni mi hijo, ni su esposa, ni su familia, podrá jamás reclamarla como suya». Escuché el leve rasgar de una pluma en su lado de la línea. «De acuerdo, ¿cuál es la situación?» Le di la versión condensada, la declaración de Ethan en el porche, las amenazas apenas disimuladas de Madison, los Monroes sentados en mis sillas de terraza bebiendo mi vino, la casa embrujada que los hizo huir. Cuando terminé, Marcas dejó escapar un silbido bajo. «Y supongo que no quieres vender la propiedad directamente». «No», dije, «pero tampoco quiero que siga a mi nombre. No si significa que ellos seguirán rondando. Eso deja un par de opciones. Dio Marcas, la más limpia, en transferir la propiedad a un fideicomiso irrevocable o donarla directamente a una entidad bajo tu control, o podrías donarla a una organización benéfica». Me recosté en la silla. «¿Cuál es la más rápida?» «La vía de la organización benéfica. Si tienes una en mente, puedo tener la documentación lista en 48 horas. Una vez firmada y registrada, será en Tocqueville». Pensé en la voz de Clare, cálida y firme, hablando del centro de recuperación de veteranos locales, donde solía ser voluntaria. Clearview no era solo una propiedad, era un lugar en el que ella creía que la gente podía sanar. Tal vez aún pudiera... Veterans
Rest Initiative, dije. Llevan años intentando comprar terreno cerca del lago. Dónasela a ellos. Márquez no perdió un instante. Entendido. Aún así podrás visitar, por supuesto. Y añadiré una cláusula que te otorgue acceso honorario de por vida. Pero legalmente no será tuya, lo que significa que no será de él. Perfecto, dije. Acordamos reunirnos esa tarde. Para las 2. Estaba sentado en la oficina revestida de madera de marcas. El tipo de lugar donde hasta el aire parecía llevar peso legal. Las ventanas daban al centro de la ciudad, pero las persianas estaban medio cerradas contra la luz. Márquez deslizó una pila ordenada de documentos sobre el escritorio. Aquí está la transferencia de la escritura, aquí el acuerdo de donación con Veterans Rest, y aquí golpeó suavemente la última página, la cláusula que pediste. Acceso honorario de por vida para ti y para quien tú nombres. Revocable solo por ti. Leí cada línea, cada cláusula, cada coma. Luego, cuando la pluma se separó del papel, sentí que algo cambiaba, como si el peso de la villa hubiera pasado de mis hombros a un cimiento distinto. Uno que Ethan no podía tocar. Márquez recogió los papeles. Haré que esto se registre en la oficina del condado a primera hora de mañana. Para el viernes será un asunto de registro público. Cualquiera que busque la escritura verá a Veterans Rest Initiative como propietario. ¿Y Ethan? Pregant. Márquez esbozó una pequeña sonrisa. Seca. Puede contratar a todos los abogados del estado. La propiedad quedará fuera de su alcance. Esa noche me senté en mi estudio con la transmisión de las cámaras de la villa abierta en el portátil. El lugar estaba en calma, bañado por el oro del sol poniente. A las 7:12 página AM, los faros barrieron la entrada. La camioneta de Ethan, Madison, en el asiento del copiloto. Bajaron rápido, marchando hacia la puerta principal como si fueran los dueños. Ethan probó su llave. La cerradura no cedió. Golpeó la puerta con el puño, gritó una vez. No, papá, no, Richard. Solo un brusco, Abram. Al no obtener respuesta, dio un paso atrás y fulminó la casa con la mirada, como si lo hubiera insultado personalmente. Madison sacó su teléfono y empezó a grabar un video. Esto es acoso, dijo hacia la cámara. Esto es un desalojo ilegal. Lo veremos en la corte. En casi me reí. No sabía que la tinta de la transferencia ya estaba seca. A la mañana siguiente llegó la llamada. El número de Ethan. Otra vez esto es definitivo, dijo sin preámbulos. Vamos a tomar acciones legales. Ethan, respondí, manteniendo el tono sereno. Para cuando presentes algo, quizá quieras revisar quién es el dueño de la villa, de qué hablas. Ya no es mía, dije, y tampoco es tuya. En silencio. ¿Qué demonios hiciste? Honré la memoria de tu madre, respondí. Algo que parece que tú has olvidado cómo hacer. Su voz se alzó. La regalaste. ¿A quién? Ya lo sabrás. Será registro público el viernes. Respiro fuerte en el teléfono. Te vas a arrepentir, no dije. Voy a dormir mejor de lo que he dormido en años. La línea murió 2 días después. La noticia estalló más rápido de lo esperado. La iniciativa Veterans Rest publicó una foto en sus redes sociales, a su directora de pie en el porche de la villa, el lago brillando detrás. El ID photo decía: estamos más que agradecidos de aceptar la generosa donación de Clearview Lake Villa del señor Richard Hale. Este refugio servirá como un lugar de sanación para veteranos y sus familias durante décadas. El periódico local lo publicó. También un par de medios digitales. Para el mediodía, mi teléfono vibraba con llamadas y mensajes. No de Ethan, sino de gente que no escuchaba desde hacía años. Todos ofreciendo felicitaciones o curiosidad. Cuando Ethan finalmente llamó, su voz era plana, casi aturdida. Ozzy, que ya está. Prefieres dárselo a extraños que a tu hijo. Prefiero dárselo a personas que lo respetarán. Dije, has destruido a esta familia. No, respondí en voz baja. Eso lo hiciste tú mismo. No le quedó nada más que decir. Cerré la llamada, me recosté en la silla y miré el horizonte de Phoenix. La villa ya no era mía, pero estaba a salvo. El lugar declara mi lugar. Ahora de los veteranos, que lo usarían para algo bueno. Y Ethan, él había quedado fuera, no por un cerrojo ni por un truco de casa embrujada, sino por una barrera que ningún berrinche ni abogado podía romper. La ley en la guerra ya no iba a escalar. Había terminado, y yo había ganado. El jueves amaneció limpio y brillante el cielo de Phoenix como un trozo de vidrio cortado. Me desperté antes de la alarma, ya vestido en mi mente, traje gris, camisa blanca, la corbata que Caroline siempre decía que me hacía parecer que hablaba en serio cada palabra. En el mostrador de la cocina. Una carpeta guardaba copias certificadas de la escritura registrada, la transferencia de la donación a la iniciativa Veterans Rest, la cláusula de acceso vitalicio con mi nombre encima, mis llaves a una puerta que Ethan jamás abriría. A las 9:55. Empujé la puerta de cristal de la oficina de Márquez Liang
La recepcionista levantó la vista, sonrió y dijo, «Señor Hale, sala de conferencias B, ya están aquí. Ya aquí, por supuesto. Los inseguros llegan temprano. Los no invitados llegan con Irán dentro». La sala olía a pulido de limón y a papel. Márquez estaba en la cabecera. Una pila ordenada de documentos alineados con precisión al borde de la mesa. Frente a él, Ethan, la mandíbula apretada. Madison, los brazos cruzados, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Gerald y Patricia Monroe, lado a lado en el banco o contra la pared, vestidos como si pensaran que la dignidad podía plancharse en la tela. «Buenos días». Dijen tomé asiento junto a Márquez, y entrelacé las manos a Ethan. No se molestó en saludar. «Estamos aquí para resolver esto ahora». Márquez levantó una palma. «Ustedes están aquí para ser informados. Esto no es una negociación». Los golpeó como una puerta que no se ve. Madison soltó una pequeña risa sin humor. «Ya veremos». Márquez deslizó una hoja impresa hasta la mitad de la mesa. El índice del registro del condado. «Pueden empezar por ver esto. Clearview Lake, Beaton propietario registrado Veterans Rest Initiative. Desde ayer a las 10:03 alto M la escritura de donación, el acta de cumplimiento y la documentación del impuesto de transferencia están completas y en términos legales, irrevocables». En el silencio cayó con peso. Ethan fue el primero en parpadear. «Irrevocable, la gente revierte cosas todo el tiempo». «No en este caso», dijo Márquez. «Irrevocable significa exactamente lo que usted espera que no signifique». Madison se inclinó hacia adelante, las uñas cuidadas golpeando el papel. «No puede simplemente regalar una propiedad generacional. Él es mi esposo. Tenemos un derecho familiar». «No, no lo tienen», respondió Márquez. «Ni siquiera Arizona es un estado de bienes gananciales respecto a donaciones posteriores a la jubilación. Cuando la propiedad figura únicamente a nombre del titular y la transferencia cumple con los estándares de cesión caritativa, su derecho familiar existe solo en su lenguaje, no en nuestros estatutos». Gerald carraspeó, intentando usar la voz de la razón. «No buscamos problemas. Simplemente necesitamos un lugar donde vivir». Pensaron que podían mudarse a una casa que no era suya, dije, y me dijeron que me bajara de mi porche para lograrlo». Patricia se inclinó hacia adelante, ambas manos planas sobre la mesa, las perlas temblando en su garganta. «Después de todo lo que nuestra hija ha hecho por su hijo». Se detuvo, tal vez dándose cuenta de que hablaba en una sala que no premiaba el sentimentalismo. A Márquez levantó otro documento. «También está esto, un aviso de no traspaso y cese de hostigamiento en nombre del señor Hale y de Veterans Rest Initiative. Si alguno de ustedes entra en las instalaciones de Clearview Lake sin invitación expresa y por escrito del señor Hale, como titular de acceso vitalicio, incurrirá en delito de allanamiento. Si continúan las llamadas, mensajes o presión indebida, buscaremos las acciones correspondientes». Esa embufó. «Acceso vitalicio. Así que la regaló y se la quedó». «Donó la propiedad», dijo Márquez, «y reservó un privilegio de acceso como donante para uso personal a discreción de la organización. Eso es perfectamente legal. Puede quedarse allí cuando la villa no esté reservada para programas. Ustedes, en cambio, no tienen derecho a poner un pie dentro». En la boca de Ethan se abrió y se cerró. «Así que él gana», dijo al fin con amargura. «Ese es el gran espectáculo, arrastrarnos hasta aquí para verlo ganar». Sus ojos se posaron en mí. «Prefieres dárselo a extraños que a tu hijo». «Prefiero dárselo a personas que entienden lo que es un hogar», respondí. «No es una palanca, no es un tributo, y no es una herramienta de castigo para un padre en duelo». Un hilo rojo subió por el cuello de Madison. «Esto no ha terminado. Le diremos a la gente lo que nos hizo. Les contaremos abroad». Se detuvo en la palabra casa, como si el recuerdo de aquella noche aún pudiera apretarle la garganta. Márquez no pestañeó. «Digan lo que quieran. El registro público contará otra historia, en la de un donante que entregó una propiedad junto al lago a veteranos para retiros de sanación. Los periodistas llamaron esta mañana. Tal vez hayan visto las fotos». Ethan lanzó una mirada a Madison. «Ahí está». Habían visto las publicaciones, los comentarios, los pequeños corazones azules que nunca caen sobre las personas que uno quisiera. La voz de Patricia, ahora pequeña, tocó el aire. «No queríamos hacer daño en solo Pence. ¿Qué tenía sentido? En él está solo, ni siquiera la usa». La miré sin ira. Pensé en Caroline, en la forma en que enderezaba un cubierto con dos dedos tan suave e inflexible a la vez. «Yo la uso», dije. «La uso para recordar a mi esposa. La uso para sentarme con el agua y mi silencio. Y aunque no la usara en absoluto, eso aún no la haría de ustedes». Márquez tomó el último juego de papeles y los desplegó para sus ojos. «Para evitar más confusión, aquí están copias certificadas de la escritura de donación y de la carta de intención donativa. Aquí está el aviso registrado del acceso del donante para el señor Hale. Y aquí, cartas dirigidas a cada uno de ustedes,
memorializando la advertencia de hoy. Ethan miró las páginas como si estuvieran escritas en un idioma que nunca estudió. ¿Planeaste esto? No desde el inicio, T.H., pero en el momento en que me dijiste que no tenía permitido estar en mi propio hogar, me enseñaste cómo iba a terminar esto. Se empujó hacia atrás tan rápido que las patas de la silla chirriaron. Has destruido a nuestra familia. Estoy aplicando un límite, respondí. La familia sobrevive con límites. Muere en su ausencia. Gerald se puso de pie, ambas palmas alzadas en un gesto que una vez vi usar a un capataz para suplicar misericordia a una tormenta. ¿Podemos al menos hablar de un tiempo de transición para arreglar otra cosa? Marcus deslizó un sobre blanco y delgado hacia el sobre la mesa. Un cheque del señor Hale a Veterans Rest Initiative a su nombre. Gerald y Patricia, destinado a vales de asistencia de reubicación. La organización lo devolverá en créditos de servicio con su entidad asociada de vivienda. No comprará una vista al lago a Ann, pero comprará tiempo. Patricia miró el sobre como si pudiera morderla. No queremos su caridad, la miré a los ojos. Querían mi caridad en el lago. La voz de Madison intentó encontrar su tono confiado. Y no lo logró del todo. ¿Hemos terminado? Lo hemos hecho. Dio Marcus. A menos que quieran una copia más de la ley que explica lo que significa irrevocable. Ethan se estremeció como si la palabra lo hubiera golpeado entre los ojos. Luego giró hacia la puerta, la mano en la manija, y se detuvo. No miró atrás cuando habló. ¿Saben cuál es la peor parte? Sigo escuchando la voz de mamá diciéndome que sea mejor que esto. Y seguí pensando que esa voz se haría más débil si presionaba lo suficiente. Tragó saliva. No lo hizo. La puerta se abrió y se cerró. Se fueron en una línea que ya no era una familia. Solo 4 personas unidas por una pérdida compartida y un plan fallido en cuando la sala quedó vacía. Marcus recogió los papeles con la misma precisión con que los había dispuesto. Ejecutaste a la perfección, dijo. Muros de papel. Respondí. Parecen delgados hasta que caminas contra uno. Casi sonrió. ¿Qué harás ahora? Conducir, respondí. Hay un lugar que no he visitado como se debe en meses. El camino hacia Clearview era el mismo de siempre. Primero matorrales, luego pinos, y después ese primer destello de agua que todavía me robaba el aire del pecho. Entré en la entrada de grava justo cuando la luz de la tarde convertía el lago en cobre martillado. En el porche esperaba una mujer, el cabello recogido en un moño bajo, una carpeta en la mano. Avanzó con una sonrisa profesional que llevaba algo más cálido debajo. Señor Hale, soy Dana Ortiz, directora de programa de Veterans Rest. Nos dimos la mano. Pensé que mantendríamos la dedicación pequeña. Dijo, tendrá su tiempo. Aquí, cuando nuestros clientes vengan, bueno, ellos tendrán el suyo. Adentro la casa tenía el silencio de un lugar entre estaciones, sin colmillos tecnológicos ya. Los proyectores desaparecidos, las bocinas empaquetadas y devueltas a Darren, con un agradecimiento y una botella de bourbon que fingiría no haber merecido. El aire contenía solo madera y jabón, y el último eco de una batalla que no volvería a representarse allí. Dana recorrió las habitaciones conmigo, escuchando mientras le contaba dónde le gustaba leer a Caroline, donde caía la luz matinal. En invierno, como los cajones de la cocina se atascaban cuando bajaba el barómetro, ella tomaba notas como una administradora, no como una invitada. Traeremos un pequeño grupo el próximo mes, dijo suavemente. 5 parejas para empezar. Espacio para respirar, para dejar de estar en guardia esperando llamadas. Bien, respondí. Eso es lo que hace esta casa. Estábamos de pie en la ventana que daba al muelle, cuando los neumáticos crujieron sobre la grava afuera. No necesitaba la transmisión de una cámara para reconocer ese sonido. ¿Espero a alguien?, preguntó Dana. No, respondí. Pero esperaba esto. En el golpe llegó rápido y lo bastante fuerte para sacudir el cerrojo. Abrí la puerta solo porque elegí hacerlo, no porque alguien al otro lado tuviera el derecho. Ethan estaba en el porche. Solo, la luz del sol blanqueando su rostro hasta volverlo casi joven otra vez. Condujiste rápido, dije. En él miró por encima de mí, observando la sala vacía, la misma habitación que había susurrado y lo había hecho huir. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Lo de los veteranos? Es cierto, respondí. Ya está hecho. Miró hacia sus zapatos, luego hacia mí. Dije cosas horribles. Lohais asentían. Respiró como si quisiera disculparse y no pudiera organizar las palabras. Madison se detuvo. Pensaron que si presionaban lo suficiente, yo me convertiría en el hombre que recordaban de hace 3 años. Dije, el que confundía bondad con rendición. Sus ojos parpadearon. Dio medio paso atrás. Me odias, no, respondí, pero dejé de permitir que me hicieras pequeño. Tragó saliva, asintió, y por un segundo vi al niño que solía dejar caer una pelota de béisbol en la entrada y mirarme como diciendo que la encontraríamos juntos si rodaba bajo el coche. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó detrás de mí.
Dana tosió suavemente. Un recordatorio de que esta ya no era nuestra casa. Era ahora un lugar con una misión más grande que ambos. Ahora, dije, te vas a casa. Descubre que quieres ser, además de alguien con derechos adquiridos. Wyan, día si puedes entrar a una habitación sin buscar ventaja. Me llamas hasta entonces. Hice un gesto hacia el lago. Ese lugar está ocupado, repitió, como si la palabra pudiera abrirle espacio en alguna parte. Miró una vez más hacia adentro, luego negó con la cabeza ante algo en sí mismo, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Observé las luces traseras llevárselo por la cinta de carretera. Dana se quedó a mi lado. El silencio cómodo de quienes entienden que la victoria no siempre lanza confeti. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien. Subí al porche. Dejé que el aire me encontrara. He terminado de disculparme con quienes quieren lo que es mío. Ella cerró su carpeta. ¿Hay una cosa más? Duke, nuestra junta aprobó una placa para la entrada en Sobrian solo, una línea andada en memoria de Caroline Hale. Que esta casa sea un lugar de sanación tranquila. Solo si lo apruebas. No respondí de inmediato. El lago se movía como respiración. Los pinos se agitaban y crujían. A ella le gustaría. Sanación tranquila. Dana sonrió. Entonces la pondremos. Me dejó allí en la junta de los árboles en sesión sobre mi cabeza. El agua haciendo lo que hace el agua, sostener la luz y luego soltarla. Caminé hasta el muelle y me senté con los zapatos sobre las tablas tibia. Pensé en los límites y en los muros de papel, y en todos los años que pasé creyendo que el amor significaba llenar los espacios vacíos de un hombre adulto con la llave de una casa. El viento se levantó y rozó la superficie del agua. Ya no había audiencia, no había necesidad de una función, solo un hombre que había entregado algo para conservar la parte de sí mismo que lo construyó cuando el sol bajó y el frío subió desde el lago. Mi PewDiePie. Volví hacia la casa y capté algo en la ventana. Solo el reflejo de un hombre que parecía un poco mayor de 65 y mucho más firme que aquel que alguna vez sonrió. Mientras lo borraban, mi teléfono vibró cuando llegué al porche. Un solo mensaje de Ethan. Estaré en contacto cuando esté listo para hablar como un hijo. Algunos mensajes se contestan con la vida que llevas, no con las palabras que envías. Abrí la puerta con mi llave. Entré en una casa que nunca más se usaría como un arma contra mí. Y la cerré detrás de mí con un sonido que no era victoria ni final. Era algo mejor ni irreversible. La primera nieve llegó antes de lo que el pronóstico prometía. Phoenix tenía su calendario, días templados que se extendían bien entrado diciembre. Pero en Clearview, Lake las estaciones no esperaban los horarios de la ciudad. Había conducido esa mañana con un termo de café, una pila de viejas fotografías, y ningún plan en particular. El cielo era del color del estaño y el lago. Por primera vez desde el verano, había dejado de fingir ser cristal para empezar a parecer acero. Dana había dejado una nota en el mostrador de la cocina. 5 parejas llegan el viernes. 2 son familias Gold Star. Una es un padre y un hijo, ambos veteranos, intentando hablar por primera vez en años. La firmó solo con una D y un subrayado en bucle, como si hasta su caligrafía entendiera la contención. El silencio en la villa era distinto ahora. Antes había sido defensivo, como una casa conteniendo el aliento para ver quién la reclamaría después. Ahora eran habitaciones abiertas, respirando sin sospecha. Incluso los pisos de pino que solían quejarse de noche crujían con una especie de aceptation. Serví café en una taza que no combinaba con las demás. Caroline solía recoger tazas como si fueran recuerdos de lugares que no habíamos visitado. Esta tenía una muesca en el borde, del tipo que conservas no por su perfección, sino por la forma en que tu mano la recuerdan. Caminé hasta el muelle, el aire afilándose con cada paso. El frío subía por las tablas, no desagradable, solo honesto. Al otro lado del lago, una línea de humo se enroscaba desde una chimenea, pálida contra la ladera de pinos moteados de nieve. Pensé en Ethan, en cómo había estado aquí la última vez, buscando en mi rostro algo que no sabía nombrar. Habían pasado 6 semanas desde la reunión en la oficina de Márquez. No había sabido nada de él más allá de aquel único mensaje. Estaré en contacto cuando esté listo para hablar como un hijo. No esperaba novedades. La disposición es como el deshielo llega cuando llega, y no hay cantidad de ojos fijos en el hielo que lo hagan derretirse más rápido. Aún así, había mantenido el teléfono encendido en estos viajes, no porque esperara, sino porque el silencio también puede ser una forma de conversación. El crujido de neumáticos sobre la grava rompió la quietud. Me giré esperando a Dana, pero la camioneta era más vieja. Una Ford de principios de los 2000, la pintura apagada por el sol, pero aún moviéndose con propósito. Se detuvo a mitad de la entrada. La puerta se abrió y un hombre bajó del vehículo. No era Ethan. El hombre era más alto,
de hombros anchos, con la postura cansada de alguien poco acostumbrado a entrar en la propiedad de otro sin invitación. Llevaba una chaqueta marrón sencilla, deshilachada en los puños, y el cabello ya surcado de canas tempranas. ¿This Hale? Llamó. Lo soy, respondí, quedándome en el muelle. Soy Ray Torres. Mi unidad sirvió con un hombre llamado Daniel Price. Dijo que este lugar iba a ser para nosotros, hombres como nosotros. Usted es el donante. Asentí. ¿Sirvió con Price? 2 misiones. Me habló del lago cuando lo encontré en un evento del van. Dijo que era el único lugar en años donde podía respirar sin sentir que las paredes se cerraban encima. En la voz de Ray no era sentimental. Era en un form, como si recitara coordenadas. Pensé en verlo por mí mismo antes de que vengan los demás. Le hice un gesto hacia el muelle. ¿Lo estás viendo? Ann subió a las tablas, sus botas golpeando suave. No me miró de inmediato. Solo se quedó observando el agua. ¿Alguna vez notas cómo el agua quieta puede jugar con tu cabeza? Te hace creer que es seguro caminar sobre ella cuando no lo es. Y de pronto, crack, estás bajo. Lo he notado. Dijen asintió. Supongo que por eso funciona este lugar. Puedes pararte aquí y saber que es profundo y aún así estar tranquilo. Quedamos de pie sin hablar un buen rato. Un par de patos cortaron una estela lenta al otro lado, dirigiéndose hacia los juncos. ¿Perdiste a alguien aquí?, preguntó Ray al fin. No aquí, respondí, pero esto era de ella. Y después de que se fue, personas que creí mías intentaron hacer lo suyo. Ann no pidió detalles. Los hombres de combate rara vez lo hacen. Bueno, dijo, ahora es nuestro y no lo vamos a desperdiciar. Ann, cuando se marchó, el ruido de la grava se desvaneció rápido, como si el lago lo hubiera tragado. Volví adentro, dejé la taza en el fregadero y me encontré mirando la puerta principal más tiempo del necesario para la tarde. La nieve empezaba a amontonarse. Encendí la chimenea, no por calor, sino porque la luz de invierno pertenece al fuego como la de verano pertenece al agua. Fue entonces cuando llegó el segundo juego de neumáticos. Esta vez reconocí el sonido antes de que el motor se apagara. La SUV más nueva de Ethan. Al ralentí el tiempo suficiente para hacerme pensar que quizás se iría antes de bajar, pero no lo hizo. Subió los escalones del porche despacio, las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos fijos en la veta de la madera como si ahí buscara valor. Traje café, dijo, levantando un portavasos de cartón con 2 tazas. No sé si todavía lo tomas a esta hora. Depende de la compañía. Respondí y nos sentamos en la sala, el fuego dándole al aire un pulso bajo. No se apresuró a disculparse. Curious, eso se sintió como respeto. He estado pensando. Comenzó en lo que dijiste, sobre los límites, sobre que la familia sobrevive a ellos o muere sin ellos. Esperé, le dije a Madison que necesitaba espacio. Ella dijo que espacio es solo otra palabra para irse, así que supongo que me fui. He estado en un alquiler. Le devolví el lago en mi cabeza una docena de veces. Aún así, no lo hace mío. Damn mía. El fuego, como si pudiera darle el resto de la frase. Vine hoy porque no quiero ser el tipo que solo llama cuando necesita algo. Y no quiero que pienses que estoy aquí para deshacer lo que hiciste. No lo estoy. El fuego soltó un chasquido pequeño y un silencio grande. Lo siento, dijo, por cómo te hablé. Por pensar que la voz de mamá tenía que desvanecerse. Ahora es más fuerte y estoy intentando escucharla. No me apresuré a contestar. Las disculpas son como semillas. No se arrancan de la tierra para ver si crecen. En cambio, serví el café en 2 de las viejas tazas de Caroline, puse una frente a él. Si quieres volver aquí alguna vez cuando no esté ocupado, habla con Danan, ahora es su agenda. Alzó un poco las cejas ante la formalidad, pero asintió. Justo charlamos otra media hora sobre el trabajo, sobre el calentador de agua defectuoso, del alquiler, sobre nada que pudiera usarse como arma más tarde. Luego se levantó en la puerta. Te ves mejor que la última vez que te vi. Estoy mejor. Dije. Fue sin un apretón de manos, sin una promesa de llamar, y eso estaba bien. Algunos puentes no necesitan fanfarrias para sostenerse, solo necesitan dejar de arder. La nieve arreció esa noche, golpeando las ventanas como pequeños recordatorios. Me quedé 2 días más, lo suficiente para ver llegar al primer grupo de veteranos. Dana los recibió en la entrada, sin discursos, solo apretones de manos y una bienvenida que no necesitaba más palabras. Desde el muelle los vi caminar el perímetro, aflojándose las chaquetas, las botas crujiendo sobre la fina costra de nieve. Un hombre se quedó de pie junto al borde del agua mucho tiempo, como Ray lo había hecho. No lo interrumpí, a más tarde. Cuando el fuego estuvo encendido y las risas comenzaron en la sala principal, bajas al principio, luego más firmes, me di cuenta de algo. La villa ya no me pertenecía, no de la forma en que alguna vez lo hizo. Y ese era el punto. En esa noche cerré, con llave, sabiendo que Ethan podría regresar algún día.
o tal vez no. Ambos desenlaces podían convivir en el mismo invierno, sin desgarrarse entre sí, aun cuando finalmente conduje de regreso a Phoenix. El lago se fue encogiendo en el retrovisor, plateado bajo el sol de la mañana. Algunos lugares los conservas, otros los entregas, y algunos, si tienes suerte, te enseñan la diferencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. La siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.